Son las 21:49, 20:49 en las Islas Canarias, y a propósito de huelga, vamos a empezar hoy el programa entrevistando al líder del Sindicato Solidaridad, Rodrigo Alonso, porque ellos han convocado una huelga. Aquí tenemos la octavilla, como antiguamente, solo falta hacerla con vietnamita, como antes, ¿verdad? 24 de noviembre, huelga general, manifestación a las 7 en los Arcos de Moncloa de Madrid, organizado por el Sindicato Solidaridad. Rodrigo Alonso, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a ver, ¿por qué huelga general? Bueno, razones no faltan. Hemos asistido la semana pasada, desde que convocamos la huelga oficialmente, la registramos en el Ministerio de Trabajo, hemos asistido toda la semana a las manifestaciones públicas en los medios de comunicación afines al gobierno, por parte de Comisión Obrera y UGT, diciendo que no teníamos legitimidad para hacerlo, que era una huelga ilegal por ser política, y para sorpresa de todos ellos, porque al final el tiempo te da la razón, somos un sindicato que estamos perfectamente legitimados para convocar una huelga, porque lo hacemos en nombre de los trabajadores, que son los que tienen el legítimo derecho fundamental, porque así lo dice la Constitución. Es una huelga que ya está oficialmente declarada, y en la que llevamos toda la semana negociando los servicios mínimos con todas las administraciones central, autonómica y local. Esto me interesa mucho precisarlo, porque ha habido mucho jurista, y lo digo sin el menor ánimo peyorativo, que decía, pero vamos a ver, si es un sindicato menor, no es UGT ni comisiones, no están legitimados para convocar una huelga general. Pero sí. Claro, aquí, ¿qué ocurre? ¿Quién ha convocado las huelgas generales en España en los últimos años? UGT y Comisiones Obreras, que son los sindicatos que tienen mayor representatividad. ¿Pero eso quiere decir que un sindicato minoritario no pueda hacerlo? Hay mucha jurisprudencia, sentencias del Tribunal Supremo, sentencias de los distintos tribunales superiores de justicia y sentencias del Tribunal Constitucional que indican que no está reñido en el derecho a huelga que un sindicato minoritario convoque una huelga. Y todos esos expertos que han ido pasando por las distintas televisiones, por los distintos medios de comunicación, ninguneando al sindicato Solidaridad y su legitimidad para convocar el derecho a huelga, hoy le podemos decir que ya están negociadas todos los servicios mínimos con todas las comunidades autónomas, sus delegaciones del gobierno, las distintas consejerías, administración central, administración autonómica, administración local y empresas públicas, porque estamos perfectamente legitimados para hacer la huelga, y esta es una huelga legal. Esto es importante, es decir, restringir la capacidad de convocatoria a solo los sindicatos dinásticos, digamos, los sindicatos mayoritarios, sería tanto como restringir el derecho constitucional de huelga que tiene todo ciudadano español. Bien, ahora vamos a la segunda parte, general, que evidentemente tiene un matiz político desde los tiempos de George Sorel, ¿verdad?, y finales del 19, principios del 20. Es un significado político el de esta huelga. Bueno, toda huelga general radica o subyace ante una decisión política. ¿Esto qué quiere decir? Los pactos que Pedro Sánchez ha firmado con el separatismo catalán y con el separatismo vasco, la consecuencia que va a traer es un empobrecimiento generalizado del conjunto de los trabajadores, un retroceso en sus derechos laborales y sobre todo un recorte en las políticas sociales. ¿Por qué? ¿Esto por qué es así? Porque si la recaudación de los tributos se la cedemos a Cataluña, eso va a tener una merma en el presupuesto general del Estado. Y esa merma hay que suplirla. ¿Y cómo hace el gobierno de Sánchez para suplir una merma de ingresos? Aumentar los impuestos. Si le cedemos, rompemos el principio de caja única de la Seguridad Social y se la cedemos al País Vasco, con lo cual, ahora que tenemos un grave problema a la hora de recaudar cotizaciones sociales porque no hay empleados suficientes, si le damos al País Vasco para que gestione esa parte de la Seguridad Social, las cotizaciones sociales de la recaudación del Estado se van a ver mermadas, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia? Subir las cotizaciones sociales. El trabajador va a cobrar menos. Entonces, estamos ante un atentado claro a las condiciones laborales de los trabajadores y sobre todo al sueldo neto que cobran. Si ya de por sí
España encabeza el mayor empobrecimiento en términos de pérdida de poder adquisitivo de todos los países de la OCDE. Cuando se aumenten las cotizaciones sociales, cuando se aumenten los impuestos, la consecuencia directa es que vamos a seguir siendo y empeorando ese poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, las decisiones políticas llevan a consecuencias. Y esa consecuencia es el empobrecimiento generalizado de los trabajadores, una merma en sus condiciones laborales y sobre todo, un aumento de la precariedad laboral. Solidaridad va a quedarse solo en esta convocatoria, si no me equivoco, en tanto que sindicato, porque los demás o bien forman parte de la red clientelar del poder desde los últimos años, o bien están pensando en sus negociaciones sectoriales, a las que tienen por otra parte todo el derecho del mundo, y aquí no las criticaremos, faltaría más. Pero ¿cabe temer que esta vaya a ser la tónica de la siguiente legislatura? Es decir, ya sea por control político, ya sea por miedo a una administración con la que necesariamente van a tener que negociar, parece que la contestación, digamos propiamente laboral, popular, va a ser escasa. Ha dar la clave, ha dar justo en la clave. Nosotros hemos acudido al llamamiento de toda la sociedad civil y del resto de sindicatos minoritarios. Y el respaldo en lo privado es unánime. Pero el respaldo público no lo dan, porque tienen miedo a la represalia. Y así nos lo han manifestado en todas las conversaciones que hemos tenido con cientos de agentes de la sociedad civil y sindicatos minoritarios. Pero nosotros intentamos sacar esta huelga general adelante porque la calle lo pedía. La calle pedía huelga general. Cuando vas a Ferraz, escuchas huelga general, huelga general. Vamos a intentarlo. Estamos legitimados. Tenemos motivos más que suficientes, y no políticos, sino motivos que van a atentar contra los derechos de los trabajadores. Vamos a hacerlo. Y hasta aquí. Nadie lo creía. Todo el mundo lo ninguneaba. Y no es algo que queramos presumir como logro del Sindicato Solidaridad. No, al contrario. El Sindicato Solidaridad debe ser una herramienta puesta al servicio de los trabajadores y el resto de la sociedad civil que quiera sumarse a esta huelga. Y ahí la tienen. Súmense. No queremos la medalla, queremos la defensa de los trabajadores. Voy a leer una frase de la ministra Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, flamante ella. Está en el Telegram de Julio Ariza, que la acaba de subir. Y le voy a pedir a Rodrigo Alonso que me comparta conmigo alguna reflexión. La frase dice así, le aseguro que es enteramente cierto. Dice, el paro lo crean los que despiden y los que despiden son los empresarios. Acabando con los empresarios, acabaremos con el desempleo. De verdad, lo ha escrito tal cual la actual ministra de Infancia y Juventud. Vamos a ver. Esta vieja posición, que es más bien como de hace un siglo, más siglo y medio. Sí, de verdad. ¿Está todavía en la calle? Es decir, ¿hay todavía trabajadores que piensen que ese señor que abre la persiana de la panadería por la mañana no es un trabajador como ellos, aunque sea también un empresario? Hombre, yo creo que al hilo de esas manifestaciones lo que subyace o lo que se hace público son los requisitos que debe tener un ministro en un gobierno con Pedro Sánchez, y es la mediocridad y la ignorancia. Porque hablar en esos términos hoy en día, siglo XXI, la verdad es desconocer totalmente cuál es el mundo en general, cuáles son los problemas reales de los trabajadores, cuáles son los problemas reales de la ciudadanía. Y lo único que denota, pues bueno, es un sectarismo y una ideología rancia que no va a llevar a ningún tipo de solución. Además, creo que por ahí corren algunos vídeos de todos los logros de sus intervenciones estelares. De esta señora que va a ser ministra. Bueno, lo que tenemos claro es que desde el sindicato tenemos muy claro que da igual quién ponga de ministro, porque viendo el nivel, para ser ministro de Sánchez tienes que ser un mediocre,
tienes que ser un ignorante o un medio analfabeto, pero el problema no es la persona que pones de ministro, el grave problema es la hoja de ruta del gobierno, que la hoja de ruta del gobierno lo único que pretende es romper la unidad nacional, romper el Estado de Derecho y romper la democracia. A este respecto, dentro de un rato veremos aquí en este programa, con Juan Iranzo, que vendrá con nosotros, el último informe de FEDEA, que incide muy particularmente en la ruptura de la igualdad económica real, es decir, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista, digamos, práctico de la condición del trabajador, muy fundamentalmente por el efecto pernicioso de una subida generalizada de salario mínimo. ¿Cuál es la posición de Solidaridad respecto a las dos cosas? La primera ya me lo he mencionado antes, es obvio que hay una ruptura de solidaridad territorial, pero la cuestión del salario mínimo es particularmente importante porque por una parte sabemos que objetivamente en España los salarios son bajos en general y al mismo tiempo sabemos que aumentar el salario mínimo hace que en determinados lugares donde los salarios son o bien temporales o bien bajos por definición, sencillamente no se contrate más gente. Bueno, es una cuestión empírica, es decir, no hay que ser ningún erudito a la hora de hacer esta valoración. El hecho de subir el salario mínimo interprofesional y no ir aparejado de una bajada de impuestos y una bajada en las cotizaciones sociales, el único resultado que hasta ahora en España se ha probado cierto es el paro. Subes el salario mínimo interprofesional y ese no va aparejado de una bajada impositiva, el resultado es más paro. Y no lo dice el Sindicato Solidaridad, lo dice el Banco de España, lo dice FEDEA, lo dice el BBVA Research. Es decir, esta metodología, que es todo propaganda, subir el salario mínimo interprofesional, subir el salario mínimo interprofesional, pero ¿cuánto? ¿Un 3%, un 10%, un 9%? ¿Cuánto hay que subir? ¿Cuál es el salario mínimo interprofesional? ¿Sube un 3% el salario mínimo interprofesional o un 4%, pero el nivel de vida ha subido un 16%? Si no te da ni para llenar la cesta de la compra, si no te da para pagar la luz. ¿Por qué? Porque no viene acompañado de una bajada de impuestos. Por lo tanto, no se materializa en un resultado neto en el bolsillo del trabajador. Mientras el poder adquisitivo en España siga cayendo con respecto a todos los países de la OCDE, da igual el porcentaje que suba el SMI. Es un problema de carga impositiva, es un problema de cotizaciones sociales. Y hay que tener en cuenta a este respecto una cosa, y es que el 99% del tejido productivo en España son empresas, son autónomos, micropymes y pymes, de hasta 50 trabajadores. Si a eso le sube el coste laboral, el resultado es cerrar persiana y gente a la calle, gente al paro. ¿Sabemos ya cuántos fijos discontinuos hay? Sabemos los fijos discontinuos que hay de forma estimada por una respuesta que el Ministerio dio al Senado, y es que los fijos discontinuos se llaman personal laboral con disposición limitada, y viene recogido en el SEPE. Hoy en día, o sea, en el último noviembre, en octubre, los fijos discontinuos que estaban en situación de parado estaban en torno a las 700.000 personas, perdón. Yeah. Y en octubre, contando todo lo que el gobierno considera que no está parado, pero realmente sí lo está, estamos hablando de casi 1.100.000 personas. Es decir, el gobierno está escondiendo de su cifra real de paro 1.100.000 personas. Y eso es gracias a la reforma laboral de la que tanto presume Yolanda Díaz. Una última cuestión y a lo mejor es meternos en Honduras, pero en todo caso es muy preocupante. Es decir, todo el mundo es consciente desde hace muchos años de que uno de los problemas fundamentales de la economía española para crear más empleo de calidad, es decir, tanto cuantitativa como cualitativamente, es una cuestión de productividad y que esta viene vinculada al tipo de sector empresarial, industrial, etcétera, con el que trabajamos en España, que progresivamente se ha ido desindustrializando, como todos sabemos. Gracias a Jorge Buxade nos enteramos, y seguramente este viernes vendrá a contárnoslo, que los tratados de reforma que la reforma de los tratados de la Unión Europea implican que a partir de ahora va a ser la Comisión Europea la que va a tener cada vez más competencias en materia de política industrial, con lo cual estamos perdidos. ¿Está España condenada a ser necesariamente un país de servicios y además de servicios low cost, para entendernos? Bueno, la actual Unión Europea,
ya ha vulnerado los principios fundacionales de la Unión Europea. Y ya se ha metido, o lo que coloquialmente cualquier ciudadano puede entender como que ha metido sus narices en la soberanía nacional de las naciones. Los Estados somos dueños de la soberanía nacional de nuestras naciones. La Unión Europea no tiene legitimidad ninguna para meterse en la soberanía nacional de ningún Estado miembro. Por lo tanto, que venga desde la Unión Europea a decir en política industrial o en materia sectorial o de negociación colectiva, que ya lo está intentando, o en establecer el salario mínimo interprofesional, que lo diga la Comisión Europea, creo que por lo pronto vulnera totalmente y choca contra el principio de negociación colectiva, contra el diálogo social y con el principio de autonomía que requiere toda soberanía nacional, como es la española. Vamos a recordar de momento lo fundamental. El 24 de noviembre, huelga general. ¿Va a constar, aparte de los paros que haya, en una manifestación concretamente en Moncloa? Sí, vamos a cerrar el día. Bueno, la huelga va desde las 0 horas hasta las 23:59, como así se ha establecido en el Ministerio de Trabajo, y se quiere cerrar en Madrid con una gran manifestación en Arcos de Moncloa. Ahí inicia a las 7 de la tarde el viernes y queremos que todo el mundo asista a esa manifestación, independientemente de la afiliación política que tenga. No nos importa. A nosotros lo que nos importa es defender los derechos de los trabajadores. Y queremos hacer una advertencia porque ya nos han llegado algún rumor y algunos mensajes hemos recibido en la sede nacional que hay piquetes y hay liberados sindicales de UGT y Comisiones Obreras que están intentando coaccionar el derecho fundamental de huelga, diciendo que es una huelga ilegal. Queremos dejar muy claro que todo aquel que tengamos nombre y apellido de ellos vamos a ir contra ellos ante la justicia y los vamos a sentar en un banquillo, porque no se puede coaccionar. La patronal ni los sindicatos pueden coaccionar el derecho fundamental de huelga de ningún trabajador. Y por tanto nos tendrán enfrente y los sentaremos en el banquillo. Va a ser impresionante ver a los sindicatos haciendo piquetes para obligar a la gente a trabajar. Es una cosa completamente insólita, pero bueno, es lo que tiene España, en fin. Es lo que tiene, sí. 24 de noviembre, la huelga general que convoca Solidaridad y que aquí, por supuesto, les contaremos. Rodrigo Alonso, muchas gracias por estar esta noche aquí en la primera huelga general de Sánchez. Es la primera huelga general de Sánchez, sí, La primera huelga general de Sánchez. La primera, bueno, estaba para estrenarse. Gracias mil por estar aquí esta noche.